Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar siempre pendiente de estos estudios. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Estamos en tiempos bien difíciles, bien peligrosos, donde hemos estado hablando anteriormente del evangelio babilónico. Está proliferando de una manera increíble. La mayoría de gente que hoy día se dice cristiana no conoce la escritura. La mayoría de gente que asiste a lugares que llaman iglesia no conocen la doctrina bíblica, no conocen la doctrina apostólica. Y eso es un gran peligro que ya hemos hablado, que el Señor nos advirtió. Imagínense, en estos últimos temas hemos estado hablando de un tema tan fundamental como lo es el misterio de Dios. Entender cómo la Biblia claramente nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y para que nosotros no pensemos que son tres dioses, la misma Escritura nos enseña qué significa ser uno. Y nos enseña las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios, pero que está manifestado en tres personas, y cada uno con una función diferente, pero complementaria. Pero no es el Padre, el mismo Hijo, ni el mismo Espíritu Santo. Pero mucha gente piensa de que el Padre es el mismo Hijo y que es el mismo Espíritu Santo. Es decir, piensan eso porque alguien desviado les enseñó eso. Pero cuando usted va a la Escritura, por eso procuramos estar poniendo las citas bíblicas, para que usted mismo lo pueda comprobar, cómo la misma Escritura evidencia la verdad. Hoy vamos a continuar con un tema que es importantísimo entenderlo también, porque hay un grupo de personas que no entienden la gracia del Señor, que no entienden la elección del Señor. Y hoy vamos a hablar sobre la elección divina. En este estudio vamos a aprender por qué nos escogió Dios, desde cuándo fuimos escogidos, para qué fuimos escogidos, cómo sabemos que fuimos escogidos, cuál es el camino de un escogido, cómo y cuándo participamos de la herencia, dónde está la herencia de los escogidos y por qué hay tantos perdidos que se creen escogidos y cuál es la misión de los escogidos. Es importante, ¿por qué? Porque hoy en día mucha gente se piensa que es salvo. Ya hablamos hace unos temas sobre las evidencias de la salvación. Mucha gente se cree que está en el evangelio verdadero, pero porque no van a la escritura, porque no conocen la escritura, no aprenden las cosas tan elementales como es aprender a separar las dispensaciones. Y para no meternos en tanto detalle, simplemente que podamos entender la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Pero muchos no entienden eso y empiezan a decir, me escribe un hermano y me dice, hermano, yo estoy en una iglesia de sana doctrina igual que usted. Ah, sí, le digo. Y le hago una pregunta básica. ¿Y reciben diezmos en tu congregación? Sí, me dijo. Entonces no es de sana doctrina. ¿Pero por qué? Me dice, si en la Biblia está de los diezmos. Imagínense cómo agarran un versículo del Antiguo Testamento o un versículo del libro de los Evangelios, fuera de contexto, les hacen creer que eso es doctrina apostólica y que son mandamientos para la iglesia. Así está la iglesia, ¿por qué? Porque ellos piensan que porque su pastor tal vez aparenta ser una buena persona, o tal vez es una persona que habla bien bonito, ellos piensan que ya esas son las medidas para que ellos puedan estar seguros de que están en una iglesia con sana doctrina, que los está dirigiendo un verdadero siervo del Señor y que van rumbo al cielo. Eso, imagínense, con tan pocas evidencias, la gente piensa que ese es el evangelio. Otros piensan que porque se reúnen en un lugar donde hay mucha gente o en un edificio que es muy bonito, entonces piensa que esa es garantía de que están en el evangelio verdadero. Hoy vamos a hablar sobre la elección para que veamos lo que la Biblia dice y cómo saber si somos elegidos. Y si somos elegidos, cuál es el camino que debemos de recorrer y cuál es la misión que Dios tiene para los elegidos y cuál es la herencia verdadera que Dios nos ha prometido. Entonces vamos a empezar con un versículo que utilizamos en la serie anterior de la Trinidad de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mire, el Padre, Dios Padre, nos elige según su presencia. Y de esto vamos a hablar porque es bien importante. Porque hay un grupo, lastimosamente, como ellos quieren entender la Biblia a su manera, porque están prejuiciados porque alguien, por ejemplo, algunos me han dicho, mire usted, esa Trinidad, la teoría de la Trinidad o la doctrina de la Trinidad se la inventaron los católicos.
porque ellos piensan que el catolicismo romano dice eso, entonces ellos atribuyen de que es mentira. Pero lo que no saben es que el verdadero, o mejor dicho, el falso evangelio siempre toma cosas verdaderas y mete cosas falsas. Por eso es importante que veamos lo que dice la Biblia, no lo que dice el catolicismo romano, no lo que dice digamos, la iglesia evangélica, que es el nuevo catolicismo romano, igual de perversa. Entonces, lo que nos interesa es lo que dice la Escritura, que estemos en una congregación que sea bíblica, de sana doctrina. Aquí dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios. La presciencia de Dios, no la presencia, la presciencia, es decir, el conocimiento de Dios. Y dice, Padre, en santificación del Espíritu, mire, ahora aparece el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí están los tres en la elección. El Padre nos elige para que el Señor Jesucristo nos salve y para que seamos santificados por la obra del Espíritu Santo. Eso es algo que debemos de entender. Pero quiero que toquemos el primer punto, que es la elección, por la presciencia del Padre. Porque muchos piensan de que, dicen alguna doctrina que está totalmente tergiversada de la Biblia, dicen que Dios nos escogió porque Él de antemano sabía que nosotros lo íbamos a escoger a Él. Imagínense, es decir, como Dios vio las obras que íbamos a hacer nosotros, entonces por eso Él nos escogió desde antes. Pero eso no enseña la Biblia por ningún lado, y lo vamos a ver para que usted lo pueda entender. Quiero que me acompañe en Marcos capítulo 13, verso 20. Dice, y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Entonces, mire, ¿por qué el Señor acorta aquellos días? Para que se salven. Pero ¿quiénes se van a salvar? Los escogidos. Entonces, note que si Dios no interviene, nadie se salvaría. Pero ¿quiénes se van a salvar? Note, leamos de nuevamente. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si no hubiese una intervención divina, nadie se salvaría. Pero los que se van a salvar fueron escogidos por Él, elegidos por Él para eso. Eso es lo que la Biblia nos dice. Mucha gente piensa de que Dios vio de antemano que nosotros íbamos a hacer algunos méritos para poder ser salvos y entonces por eso nos eligió, pero eso es algo totalmente alejado de la doctrina bíblica. No hay justo ni aún uno, eso lo dice la Escritura. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos. Entonces la Escritura nos enseña con claridad de que todos pecamos, de que todos nos descarriamos, de que no hay justo ni aun uno. Es decir, si no fuese por la intervención divina, porque Dios nos eligió, porque Dios interviene para salvarnos por medio de la obra de su Hijo y para prepararnos para esa salvación por medio de la santificación de su Espíritu, ninguno de nosotros fuera salvo. Todos íbamos rumbo al infierno. Pero como le decía, hay un grupo que quiere decir de que nosotros íbamos a hacer cosas buenas por eso, como Dios nos escogió porque Él había visto desde antemano que íbamos a hacer eso. Eso está descartado con la doctrina bíblica. Y para enseñarle con más claridad esto, todavía quiero que leamos Romanos capítulo 9, verso 10. En esta primera parte estamos hablando de la elección divina. El Padre nos eligió, ya vamos a ver para qué nos eligió, y ahí vamos a entender cuál es nuestra labor, cuál es el camino y cuál es la misión que tenemos nosotros. Mire cómo dice Romanos capítulo 9, verso 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno de nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos, se recuerda, Jacob e Esaú, no habían nacido y no habían hecho nada. Lea por favor bien, dice, no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Es decir, Dios nos está mostrando aquí cómo eligió a Jacob y cómo desechó a Esaú, porque Él quiso conforme al propósito de su elección, por el plan que Él tenía. A usted y a mí nos puede parecer injusto eso. Sí, pero ahí mismo dice la Escritura, mire, sigamos leyendo. No por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor.
tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia de Dios? Eso podría pensar alguien. Mire, Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú. ¿Pero por qué escogió a Jacob? Porque Dios quiso. ¿Qué hizo Jacob? No hizo nada. Es más, fue el peor. Pero mire, antes de que nacieran los había elegido. Antes de que hicieran lo bueno o lo malo. Imagínense, hermano, qué maravilloso saber que Dios nos escogió antes de que nosotros hiciéramos lo bueno o lo malo. Es decir, como dice en el profeta Jeremías, con amor eterno nos amó. Es decir, desde la eternidad nos amó. Ahora le quiero enseñar algo. Y si nos amó desde antes que hubiésemos hecho lo bueno o lo malo, entonces la elección y el amor no tienen nada que ver con lo que hacemos. Amén. Es decir, que si nosotros pecamos, porque todos pecamos, entonces eso disminuyó el amor del Señor. No. Efesios capítulo 1 dice que por causa del gran amor con que nos amó, es decir, en el pasado nos amó, cuando nos vio en pecado, muertos en delitos y pecados, dice, tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Por medio del Señor Jesús nos dio la fe. Esa es la gracia maravillosa que el Señor nos manifestó a nosotros. ¿Pero por qué? Porque nos había amado. ¿Desde cuándo nos había amado? Desde la eternidad, y nos había elegido desde la eternidad, desde antes de nacer. Y aquí dice que aunque nos parezca una injusticia, no es de ningún modo ninguna injusticia. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y si Él quiso escoger a unos para salvarlos, ¿qué injusticia les hizo a los otros? Ninguna, porque van para el infierno porque lo merecen, porque ellos pecaron. Pero mire cómo dice el verso 15, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Lea conmigo el verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, no depende de que uno quiera correr, hermano, de que uno quiera hacer. Lo que depende es la misericordia de Dios, que Dios nos amó y Él tuvo misericordia de nosotros al vernos perdidos y nos dio su gracia para salvarnos. Bendito sea nuestro Dios por eso. Pero debemos de entender entonces que la elección es algo por la pura gracia del Señor, por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. No es porque nosotros hayamos hecho algo antes. Como dice una canción que cantan por ahí. Dice, le voy a preguntar al Señor cuando llegue, ¿qué fue lo que viste en mí para creerme? No vio nada. Él quiso, porque el amor de Dios no necesita ninguna causa. Él es la causa de todas las cosas. Los científicos saben la causa y efecto, que toda causa o todo efecto tiene una causa. Pero lo que no entienden es que hay una causa principal, primigenia. Hay una causa que es el origen de todas las cosas. Y ese es Dios, porque Dios es amor. Y nos amó y no necesita ninguna otra causa. Es algo que debemos de entender. Entonces sigamos leyendo para que nosotros podamos comprender lo que la Biblia dice sobre la elección divina. Romanos capítulo 11, verso 4. Ahí habla sobre Israel y la iglesia y dice, pero ¿qué le dice la respuesta divina a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Por qué hubo un remanente en los días de Elías? Porque la mayoría, como en los días de Elías estamos viviendo ahora, son los días que el Señor profetizó que iban a suceder antes de que Él viniera de nuevo. ¿Y cómo fueron los días de Elías antaño? La proliferación de falsos ministros. Mire, por un ministro verdadero, como Elías, habían 850 ministros falsos. Eso es lo que estamos viendo ahora y la iglesia no quiere tomar nota. Y los falsos ministros los tenían engañados por medio de Jezabel. Por eso vemos el movimiento de las pastoras, el movimiento de liberación femenina y un montón de cosas, como dice en el Apocalipsis, que tú toleras a esa mujer. Esa era en los días de Elías. Y mira, Elías llegó a pensar que estaba solo y el Señor le dijo, no, hay un remanente por gracia. Y ese remanente, aunque esos 750 ministros habían desviado a todo el pueblo, el Señor por su elección de gracia había reservado 7,000 personas que no habían caído en esa trampa. Pero ¿por qué esas personas fueron elegidas y no cayeron en la trampa? Porque Dios las eligió, no es porque ellas hubieran hecho ninguna cosa. Sigamos leyendo. Verso 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos.
Entonces, ¿quiénes lo alcanzaron? Los que fueron escogidos. ¿Por qué los otros no lo alcanzaron y fueron endurecidos? Porque no fueron elegidos. Note qué cosa más maravillosa de la misericordia del Señor que debemos de entender de esa soberanía de nuestro Dios. Nosotros, los que hemos abierto los ojos, los que nos han abierto los ojos y podemos comprobar con la Biblia de que somos elegidos, debemos de dar gloria al Señor en todo momento. ¿Por qué? Porque no es porque seamos mejores, no es porque nosotros hayamos hecho esto o aquello, es por la pura gracia del Señor. ¿Por qué? Porque la mayoría, los muchos, van por el camino amplio, por la puerta ancha. Le voy a enseñar más adelante que tenemos una misión nosotros, los elegidos, para poder predicar el evangelio y poder orar para que los escogidos puedan abrir los ojos. Porque dentro de la mayoría, dentro de esos muchos, hay algunos elegidos, no todos, la mayoría son cabritos. Pero dice el Señor que hay un remanente, por eso la Biblia usa esa palabra, remanente. Hay un remanente ahí que es escogido y es nuestra misión poder colaborar con Dios para que esos escogidos despierten. Sigamos leyendo aquí para que nos demos cuenta desde cuándo nos escogieron. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, note, no según nuestras obras, sino según su propósito. ¿Se recuerda? El propósito de la elección, dice, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, ¿cuándo nos escogieron? Desde la eternidad. Y nos escogieron en Cristo Jesús. Él es el escogido por Dios y nosotros somos escogidos en Él. Por eso dice en Efesios, creados en Cristo Jesús, somos hechura suya. Qué maravilloso esto, hermano. Mire cómo dice el texto que le leía, verso 4. En Efesios 1:4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Mire, el verso 5, nos predestinó para adoptarnos como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué nos predestinó? Porque Él quiso, por el puro beneplácito de su voluntad. Qué gloria, hermano, en la que nosotros tenemos por haber sido escogidos sin merecerlo. Todos pecaron, no hay justo ni a uno. Todos nos descarriamos. Se recuerda que lo leímos al principio en Romanos 3. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros y nos ha elegido. ¿Pero por qué nos eligió? Porque nos amó desde la eternidad, nos eligió desde allá y ahora nos viene a mostrar su salvación. Mire cómo dice Juan capítulo 14, verso 6. Nos han escogido para ser hijos, como leímos en Efesios, y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder llegar al cielo? Por medio del Señor Jesús. Amén. Pero mire cómo dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar al Señor para que Él nos salve y vayamos hacia el cielo? Lo leímos en 1 Pedro 1:2, elegidos por el Padre. Entonces, como nos eligió el Padre, nos eligió para ser rociados con la sangre del Señor Jesús y para obedecerle. Y después viene la obra del Espíritu Santo para que nosotros seamos santificados y que podamos ser preparados para esa herencia. Entonces, mire cómo dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces nos han escogido para ser hijos, para ser herederos de Dios, para ser coherederos con el Señor Jesús. Pero ahora vamos a volver para que continuemos ya cómo nosotros podemos ir entendiendo para qué nos han elegido y qué funciones tenemos que desarrollar y cuál es nuestra misión. Mire, volviendo al texto de 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, ya lo entendimos. Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces es maravilloso, ¿por qué? Porque Dios nos eligió para que nosotros obedezcamos a Jesucristo. Hermano, óigame bien, ahí no dice que obedezcamos nosotros a los predicadores o a los pastores. Ponga atención en esto, ¿por qué? Porque mucha gente por eso va rumbo al infierno, porque piensan que el Señor los llama para obedecer a los pastores. No, Pedro lo dijo ahí en la Escritura, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso la Escritura nos llama a sujetarnos a nuestros pastores. ¿En qué? En aquello que ellos están imitando a Cristo. Pero cuando no están imitando al Señor, entonces nosotros no tenemos la obligación de obedecerle, porque las instrucciones es someternos al Señor Jesús. Entonces, cuando los pastores, que son nuestros hermanos mayores,
que ellos son ejemplos, que son enviados por el Señor Jesús para cuidar el rebaño, para instruir el rebaño, entonces nosotros tenemos que someternos a ellos cuando ellos son ejemplos del Señor Jesús. Pero ahora mucha gente está sometiéndose a las instrucciones de los pastores, pero ellos no son ejemplos del Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que son ejemplos? Yendo a la Escritura. Entonces, si nuestros pastores obedecen a la palabra del Señor Jesús, entonces nosotros nos sometemos a ellos también, porque esa es una autoridad delegada por medio de la cual nosotros nos estamos sometiendo a la autoridad del Señor, a la palabra del Señor. Entonces hemos sido elegidos para obedecer, sí, pero para obedecer a nuestro Señor Jesús. Ahora, esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque esa es una evidencia de que nosotros hemos sido elegidos. Quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 2, verso 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, mire, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ¿por qué nos vamos a ocupar de la salvación, hermanos, si la salvación no se pierde? Por causa de que la elección, si hemos sido elegidos, quiere decir de que Dios nos amó desde la eternidad y podemos estar seguros de que vamos a llegar hasta el cielo, a la gloria eterna. Pero para que nosotros estemos seguros, debemos de entender algo, que siempre debemos de obedecer. Pero si no podemos obedecer, si no somos obedientes al Señor y a su palabra, entonces no podemos nosotros creer que hemos sido salvos. Porque cuando hemos sido obedientes, dice, nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Se recuerda que hablamos del beneplácito del Señor, verdad? Bueno, eso es bien importante, porque Él nos eligió según el beneplácito de su voluntad. Y como nos eligió, ¿para qué? Para obedecer. Entonces, una marca de que somos elegidos es porque obedecemos. ¿Y por qué obedecemos? ¿Porque somos buenos? No, aquí dice, porque Dios es quien obra en nosotros el querer como el hacer. Entonces Dios está poniendo el querer como el hacer en los elegidos. Esa es una marca para que nosotros entendamos que Dios nos eligió, porque nosotros tenemos el querer, el deseo, y también el poder, el hacer, para ser obedientes. Eso es importante. Le quiero enseñar a usted que el evangelio verdadero, Pablo dijo, es poder de Dios. Pero ¿cuál poder de Dios? No son los shows que ahora están haciendo en los púlpitos, haciendo en aquellos grandes escenarios. No, no, no. El poder que el Señor dice, quiero mostrárselo aquí. Bueno, ya se lo voy a mostrar ahí, pero ya le voy a hablar del poder para que se dé cuenta. Entonces, mire, quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 1, verso 5. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, Pablo le está diciendo a los filipenses que él está persuadido de que Dios empezó la buena obra en ellos y como la empezó, la va a perfeccionar. ¿Pero por qué? Porque aquí dice por vuestra comunión o participación en el evangelio desde el primer día. Y en el capítulo 2 leímos, como siempre habéis obedecido, es decir, desde el principio, cuando ellos recibieron el evangelio, fueron obedientes. Y por eso Pablo les dice, yo estoy persuadido de que Dios empezó en vosotros la buena obra y la va a perfeccionar. Mire cómo sigue diciendo el verso 7. Y como me es justo sentir esto de todos vosotros, ¿por qué? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo podía saber que los filipenses habían sido elegidos, que habían sido escogidos, que Dios estaba obrando en ellos, que Dios ciertamente los iba a perfeccionar. ¿Por qué? Porque habían obedecido desde el principio, porque estaban participando en el evangelio, pero ¿cómo? En la defensa, en la confirmación del evangelio, contribuían con su vida y con sus recursos para la propagación del evangelio. Eran obedientes a la doctrina apostólica, pero le repito, siempre que digo esto tengo que aclarar, la doctrina apostólica son las epístolas. No es lo que algunos hombres ahora dicen que son apóstoles, no, 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 eso no es, eso no dice la Biblia. Entonces ahora le quiero mostrar cómo la evidencia de que hemos sido salvos, esa obediencia, es porque hemos recibido el poder del Señor. Mire 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. Sabiendo, note cómo dice Pablo a los tesalonicenses, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros.
Mire qué impresionante cómo Pablo puede decir que sabe que los tesalonicenses han sido elegidos por Dios, que son amados de Dios. Recuérdese, si somos elegidos es porque nos amó. Pero ¿cómo puede estar seguro de eso? Sigamos leyendo. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Mire, en poder y en el Espíritu Santo. Y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros. Se recuerda, Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces Pablo sabe que Dios escogió a los tesalonicenses, que son amados por Dios, que son elegidos por Dios, porque el evangelio no llegó en palabras, sino en poder. Hermano, el evangelio es poder, pero el poder ¿para qué? Para ser obediente a la palabra del Señor, para ser obediente al Señor Jesucristo. Y ese es el poder, mire lo que hablamos, elegidos por el Padre, para ser rociados y obedecer a nuestro Señor Jesús por la santificación del Espíritu. Entonces, el Padre nos elige para que nosotros podamos ser salvos y obedecer al Señor. Pero ¿quién hace esa obra? ¿Quién nos da el poder para ser obedientes? El Espíritu Santo. Por eso aquí les dice Pablo a los de Tesalónica, sé hermano de su elección. ¿Por qué? Porque Dios los amó, pero ¿saben por qué? Porque como los amó se evidencia de que el evangelio vino no solo en palabras, sino que vino en poder y en el Espíritu Santo. Entonces se recuerda el famoso texto aquel en Hechos capítulo 1, no recuerdo qué versículo, donde dice el Señor cuando, por el verso 8 por ahí dice, que no salgan de Jerusalén porque cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que el poder del evangelio es para ser testigos, para ser obedientes. Y eso es lo que Pablo estaba viendo en los tesalonicenses, lo mismo que había visto en los filipenses. Y mire, para que leamos cómo se evidencia ese poder, sigamos leyendo Tesalonicenses, siempre en el capítulo 1, pero en el verso 6. Y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Mire, empiezan a ser imitadores del Señor. Cuando uno recibe ese poder, empieza a imitar al Señor. Y ahí dice, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu. Eso es lo que hacían los mismos de Filipo, los filipenses. Recibieron en medio de gran tribulación la palabra y la recibieron con gozo. ¿Por qué? Porque esa era la evidencia de que Dios los había escogido. Mire cómo dice el verso 7. De manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Entonces, cuando empiezan a imitar al Señor, ¿en qué se convierte cuando uno ha sido elegido realmente? Empieza a ser ejemplo para los demás. Si nos ha dado el poder el Señor para ser testigos es ser ejemplo para los demás. Sigamos leyendo. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. Mire, entonces, no solo entonces habían recibido la palabra, no solo estaban imitando al Señor, habían recibido el poder para ser testigos. Y miren, no solo testigos, sino que también estaban propagando el evangelio, porque dice, la palabra ha salido de ustedes y ha resonado en Acaya, en Macedonia, y mire, es decir, se mira la obra de ellos de lo interno a lo externo, de la transformación interna a la evidencia externa, a una vida de obediencia, a una vida, como decía Pablo con los filipenses, de la defensa y de la participación del evangelio. Entonces, esas son las marcas de los elegidos. Sigamos leyendo. Verso 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Mire, ahora lea conmigo. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos? Entonces, se convirtieron de los ídolos. Dejaron la idolatría y se convirtieron a Dios. Pero ahora el catolicismo romano, lleno de idolatría, de hombres, de imágenes. Y ahora el nuevo, digamos el evangelio babilónico, ahora en la iglesia evangélica, idolatrando hombres, ministros, ministerios. Aunque, mire, solo el que es elegido se puede ver y convertirse de los ídolos al Dios, a Dios. Eso es una marca de los elegidos. Sigamos leyendo. Para servir al Dios vivo y verdadero. Empiezan a servir a Dios. No es servir a los hombres, es servir a Dios. Claro, sirviendo a Dios se sirve a los santos. ¿Cómo? En la participación del evangelio, en la defensa del evangelio, en la contribución del evangelio, en despojarse de sus bienes para los hermanos. Eso es participar del evangelio, predicarlo. Y mire cómo dice el verso 10.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces miremos en un resumen de esos pasos como por los cuales Pablo podía estar seguro de que esos tesalonicenses, igual que los filipenses, habían sido escogidos por Dios, eran elegidos por ese poder que habían recibido para ser obedientes. Mire, leamos. Habiendo recibido la palabra, imitando al Señor en medio de tribulaciones con gran gozo, llegaron a ser ejemplos para otros, han participado en la propagación del evangelio, se convirtieron de los ídolos a Dios, sirvieron al Dios vivo y verdadero y esperan de los cielos a su Hijo amado. ¿Qué le parece, hermano? Es decir, nosotros podemos saber a ciencia cierta si Dios nos ha elegido, porque se va viendo ese poder para obedecer, se va viendo ese poder para participar por el evangelio, se va viendo ese poder para ir sobre la sana doctrina, sacar toda idolatría, sacar todo servilismo y empezar a servir al Dios vivo y verdadero, empezar a edificar verdaderamente a los santos. Son cosas que la Escritura nos enseña. Mire, ahora quiero enseñarle, quiero que volvamos a Primera de Pedro, en el verso 3, en el 2 ya leímos que fuimos elegidos por el Padre para ser obedientes al Hijo y por la obra, por el poder y por la obra santificadora del Espíritu Santo. Pero mire cómo dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, ¿para qué nos eligió el Señor? Para hacernos partícipes de una herencia maravillosa. Mire que dice que está reservada en los cielos para nosotros. Es decir, desde que nos eligió en eternidad, el Señor nos tiene preparada una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Y aquí dice cómo es esa herencia. Dice que es incorruptible. Es decir, no puede ser tocada por el mal, no puede ser destruida. Es inmaculada, es decir, es pura, sin mancha, sin maldad. Es inmarcesible, o dice, o no se marchita, es decir, que permanece para siempre. Mire, ¿para qué nos escogió entonces el Señor? ¿Para qué fuimos elegidos? Para una herencia, hermano, que no tiene comparación. Es inmaculada, es incorruptible, es inmarcesible. Es decir, hermano, es una herencia de la gloria del Señor para nosotros. ¿Y eso por qué? Porque Dios nos amó. Entonces, pero note dónde está esa herencia. Reservada para nosotros en los cielos. Entonces, eso es lo que el cristiano verdadero sabe. Nos hicieron nacer de nuevo, ¿para qué? Para empezar el proceso de prepararnos para esa herencia. ¿Por qué piensa que si recibimos al Señor hoy y por qué mañana al día siguiente no nos fuimos para el cielo a tomar esa herencia? Porque todavía no estamos preparados para esa herencia. Entonces el nacer de nuevo es la primera parte para ese proceso de transformación, de renovación. Ese nuevo génesis que el Espíritu Santo hace con nosotros empieza desde el nuevo nacimiento. Entonces debemos de tener esa esperanza. Por eso Pablo dice, el que empezó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Es un proceso desde el inicio hasta el fin, pero haberlo hecho nacido de nuevo solo es el principio, hermano. Debemos de entenderlo. Mire, quiero que me acompañe a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios. Otra vez con los tesalonicenses, nótelo bien. ¿Quiere ver usted iglesias modelo? Filipenses y tesalonicenses, Filipos y Tesalónica. Son dos iglesias que nos han quedado de ejemplo. ¿Quiere ver una iglesia toda desordenada? La iglesia de Corintios. Es un desorden por todos lados. Después vamos a estudiar eso a fondo. Pero mire cómo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pero nosotros, hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Mire, como somos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Mire, lo mismo que decía Pedro, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, es decir, en el Señor Jesús. Y verso 14, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces la herencia eterna, la gloria eterna que está preparada en los cielos, en Juan 17, 22 el Señor dijo, Padre, la gloria que me diste era de Él. Esa gloria inmaculada, inaccesible, esa gloria que está allá en los cielos, era para el Señor Jesús, pero Él nos hace partícipes a nosotros. Bueno, Papá Dios nos escoge para que nosotros seamos partícipes con el Señor Jesús,
para esto nos escogió. ¿Sabe cómo está la figura? Como cuando Pablo dice en Efesios, grande el misterio de Adán y Eva. ¿Para qué creó todo el huerto el Señor y toda esa gloria? Para Adán. Pero ¿para qué creó a Eva? Para Adán. Entonces, ¿qué recibe Eva? La misma gloria que era de Adán, esa le correspondía a Eva. De la misma manera para nosotros. El Padre creó todas las cosas, dicen en Hebreos 1, todo fue creado por Él, por medio de Él y para nuestro Señor Jesús. Y a nosotros nos crearon para el Señor Jesús. Por eso dice herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesús. El Papá Dios nos escogió para que nosotros alcancemos, compartamos la gloria de nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso, hermano. Eso es importante, por eso entender la elección divina. Ahora, para ir terminando, les quiero mostrar cuál es la comisión de los escogidos. Quiero que me acompañe a Hechos 26, 18. En el ejemplo del apóstol Pablo lo podemos entender con claridad. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? En la Biblia la figura más hermosa que uno puede encontrar es el abrir los ojos. Una de las figuras más hermosas. ¿Qué significa abrir los ojos? Que lo salvan a uno, que le hacen entender la verdad, que le hacen conocer la verdad, que lo preparan para participar de la verdad. ¿Se recuerda qué pasó con Pablo cuando se encontró con el Señor? Quedó ciego y después cuando le abrieron los ojos empezó como Pablo una nueva vida. ¿Se recuerda de aquel ciego de nacimiento cuando el Señor le abrió los ojos? Dijo, yo antes era ciego. Eso hemos sido nosotros, ciegos toda la vida, pero un día el Señor viene y nos abre los ojos. ¿Y para qué nos abre los ojos? Para que nos volvamos de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, y para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados y herencia entre los santificados. Entonces la obra de prepararnos para la herencia es por la santificación. Es importante que lo entendamos. Entonces, ¿cuál es la comisión de los escogidos? Poder colaborar con Dios para que los otros escogidos que no han abierto los ojos los puedan abrir. Como le decía al principio, hay muchos escogidos en estos cuevas de ladrones y nosotros tenemos que predicar el evangelio y orar por ellos. ¿Para qué? Para que puedan abrir los ojos y salgan de ahí, que se vuelvan de Satanás. En otro lugar dice la Escritura que se vuelvan, que abran los ojos, que les quiten el velo porque están dominados haciendo la voluntad del diablo. Eso debemos de hacer nosotros. Mire, el mismo Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, verso 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Verso 18. Esta es la oración. Mire, la labor de los escogidos es predicar el evangelio para que los otros escogidos que están con los ojos cerrados, ciegos, que puedan abrirlos por el Señor. Mire cómo dice Pablo en Efesios 1, 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire, para los que todavía están defendiendo que el Señor Jesucristo es el mismo Padre, aquí dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, son dos personas, el Padre de gloria, que lo identifica, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pero mire, no solo tenemos que predicar, tenemos que también, dice el verso 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Hermano, tú que has abierto los ojos ya, también tenemos que orar para que los escogidos puedan abrir los ojos. Y aquí dice, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Ya dijimos, la esperanza viva, como dice Pedro, que es allá arriba en la gloria eterna, en la herencia reservada para nosotros, participar de la gloria de nuestro Señor Jesús. Y aquí dice, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es necesario, hermano, que nosotros participemos y colaboremos con Dios para que los escogidos puedan abrir los ojos. Cuando le abren los ojos a uno, hermano, no hay más que hacer. Uno dice como aquel ciego, antes era ciego y ahora veo. Hermano, ¿cuántos años muchos de nosotros hemos estado en cuevas de ladrones pensando que eran evangelio verdadero, que era el mover del Espíritu, que era la revelación? Hasta que Dios nos abre los ojos, nos damos cuenta lo que es la sana doctrina, que es una esperanza viva, una esperanza maravillosa allá en los cielos. No somos de la tierra, las cosas de la tierra y del mundo nos tienen que ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad tiene que ser colaborar con todos nuestros recursos, con toda nuestra fuerza, porque para eso nos dan el poder, para eso nos dan la gracia, para que nosotros podamos ser testigos de la vida de Dios
ejemplos a otros y que podamos proclamar el evangelio, que podamos ir a aldeas, a caseríos, a todo lugar donde podamos, a llevar este mensaje de que Cristo viene pronto y viene por los escogidos, viene por los que Él eligió porque Él amó. Hermanos, es necesario que aceleremos nosotros, que empecemos a correr porque el tiempo es corto. Te bendigo, hermano, te espero el próximo lunes y te invito y te animo a que puedas compartir estos estudios, a que puedas verlos nuevamente si es necesario. Ahí están las citas para que tú los puedas comprobar, porque fuimos elegidos para obedecer a nuestro Señor. Y para esa labor el Espíritu Santo nos santifica, nos da el poder para que nosotros podamos hacerlo, porque es Dios obrando en nosotros lo que le es agradable por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te espero pronto.